a nuestro invitado. Está Luis Núñez aquí ya conectado con nosotros. Bienvenido, Luis, a Nativa Fondo. Hola, Nelida. Hola, Joana. A la orden. ¿Qué tal? A ver, a empezar por este análisis respecto a estos 60 días de gestión de la señora Dina Boluarte al mando del país, con una situación llena de conflictos, movilización, paralizaciones. El comercio en el sur del Perú está paralizado y todavía sigue habiendo esta turbulencia política entre el Congreso de la República y por su parte también el gobierno. ¿Cuál es esta primera impresión que podemos dar a conocer ahora? Bueno, ustedes hicieron una introducción que vincula los dos temas, los 60 días de Dina Boluarte y los 2 primeros meses de un activo Pedro Castillo de la cárcel. Ya quisieran otros presos tener los apoyos que ha tenido Pedro Castillo para seguir enviando tweets, para seguir dando entrevistas como la que dio a un diario español, donde, por cierto, hoy he colocado en mis redes sociales que después de haber leído la entrevista que le dio al periódico español, él tiene que entrar de todas maneras en el premio al mejor actor en al Oscar. Pero ustedes me estaban preguntando por Dina Boluarte. Mira, hay que un poco ver el contexto. Siempre a mí me gusta ver el bosque, pero claro. Hay que ver en las circunstancias en que hace 2 meses, a las 3 de la tarde, la señora Boluarte tomó el mando. Y lo que pasó en los días siguientes, yo he visto una Dina Boluarte en 2 fases. Una, a la defensiva. Todo el mundo empezó a atacar, ¿no? Digamos, el 90% del Parlamento empezó a atacar. Y otro, a la Dina Boluarte reactiva. Sobre todo muy reactiva a través de un primer ministro. No el primero que duró Pedro el Breve, sino de el segundo, que había sido su abogado y que era persona de máxima confianza. Tengo la impresión, tanto para ti, Joana, como para ti, Nélida, que al principio la presidenta no entendió su papel de bisagra, ser una presidenta de transición, tanto que ella anunció que iba a gobernar hasta el 2026. Gracias. Rápidamente se dio cuenta que eso no era lo que quería la gente. También les voy a decir algo para que quede la entrevista completa. Yo estoy muy seguro que la gente sepa lo que quiere. Yo tengo la impresión que en base a las encuestas la gente no sabe muy bien lo que quiere. La gente ataca, saca las uñas, la derecha, la izquierda, los radicales de un lado y otro. Tantas encuestas deberían preguntarle al peruano qué piensa del otro palo, no qué piensa de sus autoridades o qué piensa de las instituciones, sino qué piensa del otro peruano. Te lo digo por lo siguiente, porque está ese célebre chiste, esa anécdota de que una persona entra al ascensor y ve que 2 peruanos están hablando y le pregunta, ¿de qué están hablando para oponerme? O sea, tenemos esa cosa metida en el cuerpo de que no sabemos lo que queremos, pero tenemos que opinar, lo cual me parece muy bien, que es un derecho constitucional. Pero volviendo al tema de la pregunta, tengo la impresión que después que la presidenta entendió que tenía que hacer un gobierno de bisagra, un gobierno de transición, sin embargo, la gente esperaba un gobierno más fuerte. Eso, porque justamente ahí, Luis, sí, si me permites, justamente es eso. La señora Dina Boluarte, o sea, no es que es presidenta recién a partir del 7 de diciembre. Ella ya venía ejerciendo la vicepresidencia y por ende, por lo menos ya tenía mayor conocimiento de cómo tendría que manejarse el país. Claro está que el discurso que ella daba a conocer ese día pues se ha traído abajo a la impresión de la población, pero no, sobre todo vamos a enfocarla en la zona sur del país porque son ellos quienes han tenido mayor reacción negativa hacia este gobierno. Sin embargo, si ella ya sabía el antes, el después y este durante, que creo que no está tampoco hilando profundo a esta situación que necesita el país. Necesita diálogo, entendimiento y sobre todo esta interacción entre la ciudadanía y el aparato estatal, el gobierno como tal.
pero esos caminos tampoco se están dando. Creo que la señora Dina Boluarte los está escuchando desde la azotea de Palacio de Gobierno y tratando de escuchar qué quieren, pero tampoco está poniendo en acción lo que debería de darse en este país y en estas circunstancias. Estoy de acuerdo con ustedes, creo que no hay operadores políticos que le estén haciendo el trabajo, cosa que sí tenía Pedro Castillo, con los consejos descentralizados, con asesor Aníbal, con Alexis Chávez. Creo que le ha faltado esa calle. Hoy por fin se fue a Arequipa a entregar unos donativos con respecto a lo que pasó ayer con los Guayos. Pero ella debería, a pesar de la oposición de calle, estar más presente en los departamentos. Repito, cosa que hizo muy bien Pedro Castillo a pesar de sus mentiras. ¿Qué necesita? Tenemos la sensación de desgobierno, como dices tú, con más de 40 muertos en la calle. Y por cierto, quiero ser sincero, absolutamente claro. Yo no creo que estos 40 y tantos muertos sean solamente por manos de las Fuerzas Armadas y la policía. Yo creo que aquí, como de costumbre, hay presencia de infiltrados, presencia de una izquierda radical que coloca aquí en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, donde yo tengo un posgrado en protestas, personas para que causen esas frases. Fíjate un poco, Nélida, cuál es el menú de las marchas. Salen como a las 3 de la tarde, llegan a Plaza, llegan a otra, quieren llegar a la avenida Bancay, y más o menos a las 7:30 de la noche, lo de siempre. Empiezan duro y la policía responde. Señor Luis, buenas noches. Sí, claro, disculpe que le interrumpa, pero quería hacerle también una consulta. Desde su perspectiva política, en estos 2 meses, ¿ha podido percibir de que estamos en una dictadura? El hecho de que la presidenta Dina Boluarte y también el presidente Otárola había mencionado de que no van a renunciar a sus cargos, en especial la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué opinión le merece este tipo de actitud, no? Digamos, de que tratan de verse autoritarios frente a la sociedad. Yo creo que la revista Economist retrató bien este Perú híbrido de democracia y autoritarismo. No creo que tengamos una dictadura. Si tuviera una dictadura, ustedes y yo no estaríamos charlando en este momento. Creo que tenemos un gobierno fragmentado, un gobierno con poca institucionalidad. Mi colega Martín Naca hace años escribió algún artículo donde decía que las instituciones en el Perú están pegadas con baba. Claro, pero el hecho de ser un gobierno híbrido significa de que estamos a un paso de quizás entrar a una dictadura. ¿Deberíamos temer los peruanos? Estamos a un paso de una dimensión desconocida, diría yo, que es una serie de televisión que existía cuando ustedes no habían nacido. ¿A qué me refiero con eso? A que, de alguna manera, a mí, por ejemplo, me gusta jugar el dominó. Y hay un momento en el dominó que tú colocas una pieza y los otros jugadores dicen, el juego está trancado. El juego está trancado significa que ya nadie puede poner más piezas porque el juego se acabó. Lo mismo sucede con otro símil. Yo pienso que estamos frente a una olla de presión. Y cuando tú me preguntas si esto va a llegar a una dictadura, yo no estoy seguro de la respuesta. Lo que sí sé es que esta olla de presión se resuelve en los próximos días. Como toda olla de presión, va a estallar. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que tengamos un gobierno cívico-militar, puede pasar que tengamos un gobierno solamente militar, un gobierno civil, pero el hecho es que esto no da para mucho más. La señora que hoy cumple 60 meses en el gobierno, 60 días, perdón, ella sabe que sus días están contados, porque además parte de estos 42 muertos le van a hacer una mochila muy fuerte, como dijo hace rato Nélida, para el resto de su vida, porque yo supongo que esto terminará con proceso penal. Pero el juego está trancado y no veo ni en el Ejecutivo ni en el Congreso una salida fácil. Que
Porque ella dice, la pelota está en el Congreso, y el Congreso dice, bueno, nosotros creemos que la pelota está en cancha de ella. Si ella renuncia, el Congreso tendrá que asumir un presidente que sea el actual o el que ellos nombren, recuerdo lo que pasó en el 2000 también, de alguna manera convocar elecciones en el periodo más breve. Sin duda, ninguno de los dos da su brazo a torcer. Ya. A ver, sí, pero a esto, don Luis, quisiera yo acotar el otro aspecto, ¿no? Claro, lo dijo usted hace un instante, la ciudadanía está gritando en las calles, finalmente no se le entiende, no sabemos qué es lo que en realidad quieren, aparte de la salida de la señora Dina Boluarte. Y claro está, porque el panorama electoral de aceptarse, de acceder a un adelanto de elecciones, el terreno tampoco está tan firme como para poder generar mayor confianza más adelante por quien sea el próximo presidente o presidenta del país, porque continúan los mismos partidos políticos, se ha incrementado algunos más, pero no se ve la figura. ¿Quién sería esta persona que pueda traer un poco de calma, tranquilidad y devolver la paz al país? Entonces, también sería un tema a la par que la ciudadanía, las organizaciones o las instancias correspondientes tengamos que estar dando ya este paso adelantado para decir, ante un eventual proceso electoral, cómo está preparado el terreno y quiénes serían los posibles cuadros. Muy interesante tu reflexión. Por cierto, es bueno que la gente que nos está viendo en Nativa se den cuenta que ya están empezando a aparecer los precandidatos, no solo presidenciales, sino congresales. Están rondando ya los medios de comunicación. En estos últimos días estamos viendo caras apareciendo, algunas viejas, otras nuevas, porque saben que más temprano que tarde el proceso se va a tener que convocar y entonces ya van a tener que aparecer. Algunos por estrategia política dicen, yo no me muestro porque si me muestro mucho me van a quemar. Entonces, pero ya están apareciendo esas caras, lo que indica que están queriendo obtener poder. Pero yo te digo una cosa, estimada Nélida, el asunto está en que si nosotros, los electores, habremos aprendido la lección. El otro día, conversando con una colega tuya en Nativa, pero muy temprano en la mañana, Patricia de Río, yo le decía, Patricia, a veces nos tardamos 2 y 3 semanas en escoger el nuevo auto que estamos comprando. Sin embargo, nuestros votantes en 15 segundos deciden por quién votar. Y muchas veces vamos a la urna, a la votación, votar en contra de y no a favor de un candidato. ¿Cómo podemos construir gobernabilidad siempre votando con el hígado o con alguna otra parte que está más abajo del ombligo? Y este es un dilema y ese es un problema de la ciudadanía en general, un tema que se debe de asumir con responsabilidad, consideramos como ciudadanos, porque no podemos estar moviendo la cabeza cada que existe un conflicto social, político-social, de lo que acontece en nuestro país. Es una responsabilidad que a quienes tendríamos que encargar. Si bien es cierto, esto parte de los partidos políticos, sin embargo, también están las otras instancias, los colegios profesionales que tendrían que ayudar a denotar a la ciudadanía por qué camino tendríamos que apostar en un próximo evento electoral. Así es. Y yo creo que la política tiene mucho de docencia y decencia. Y en los últimos días, semanas, los colegios profesionales a los que tú aludes, realmente muy poquitos han hablado, y los que han hablado tienen una posición timoratia. Todos son radicales. Y cuando habla un radical, tú sabes lo que significa. Renuncia de Dina, cierra el peso, elecciones adelantadas y que vuelva a Castillo, sabiendo que alguna de estas condiciones nunca se va a poder cumplir. Así que la pelota están peleándose la de una cancha y la otra. Yo creo que la cancha tiene las dos partes de responsabilidad. Y solo para agregar, señor Núñez, otra de las demandas que se escucha en las calles es la Asamblea Constituyente, ¿no? Por lo menos hay varias bancadas de la izquierda que buscan el adelanto de elecciones más el referéndum para la Asamblea Constituyente. Sin embargo, vemos de que no están llegando los votos suficientes y aún así vemos la insistencia, ¿no? Considera de que
¿El hecho de seguir discutiendo este tema es perjudicial para nuestra situación política? Mira, las últimas encuestas dicen que más del 50% quieren por lo menos participar en el referéndum para la Asamblea Constituyente. Yo no le tengo miedo a ese referéndum porque tengo la impresión que un poco, a pesar que la gente no estudia mucho la situación, mirarse en la cara de lo que han sido 2 asambleas constituyentes en Venezuela. Un último caso de hace un año en la Asamblea de Cuba, o lo que pasa con Nicaragua, o lo que pasa en Bolivia, nos indica que las asambleas constituyentes no van a resolver nuestros problemas. Nuestro problema se va a resolver cuando aquí tengamos un gobierno que de verdad, un poco como el milagro Singapur, le ponga mano dura al tema de la corrupción. Hay alguna gente que dice que los pueblos del sur tan pobres, sin agua, electricidad, desagüe. Yo quiero decir, estimadas amigas, los gobiernos regionales, provinciales, locales del sur han recibido millones de soles. Hay pueblos en Cusco que con lo que han recibido en Cano, su plaza armaria está forrada de oro. Y sin embargo, todo se ha perdido en corrupción y el dinero no ejecutado se ha devuelto al Tesoro Central. Y creo que otra lección aprendida es que tenemos que realizar el proceso de descentralización. Pero ahorita, lamentablemente, la mala noticia es que el juego está trancado. Y va a seguir trancado si, por ejemplo, la derecha no entiende que tiene que ir con un solo candidato y la izquierda con un solo candidato. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo? Hay ahorita 14 partidos inscritos en el registro de organizaciones políticas. Y el 14 de febrero, del amor, se vuelve a abrir el registro de organizaciones políticas y hay como 15 partidos en cola por querer entrar. Vamos a llegar a un momento, estimada Joana, que vamos a tener casi que un partido político por cada 33 millones de peruanos. Y así vamos camino a la ingobernabilidad. Alguien tiene que ser. Sí, y bueno, y finalmente de repente rescato lo que en su momento dijo el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería cuando visitó el Congreso de la República a través de la Comisión de Educación, y él hacía la siguiente referencia en este marco político que atraviesa nuestro país. Ok, el país debería de tener 3 posiciones, señalaba el rector. La posición de la derecha, posición de la izquierda y posición central. Entonces, ahí nos vamos a poder comunicar. Si en algún momento gana la posición de la izquierda, pues será la derecha y la central quienes lo critiquen en algunos aspectos, pero que también ayuden en el bien común, que es la ciudadanía, que es el desarrollo del país. Cosa que ha sido todo lo contrario en este y los anteriores gobiernos. Un Congreso completamente obstruccionista, creo que flaco favor le ha hecho al país en poder conllevar al desarrollo. Creo que en la parte final podríamos desarrollar este análisis puntual respecto a la posición que ha tomado el Congreso de la República en los últimos años. Coincido plenamente contigo, Nelida. Yo creo que tenemos un enfoque pésimo de lo que significa la oposición. En la mayoría de los países donde yo he trabajado, que son bastantes, por cierto, yo encuentro a una posición constructiva. O sea, no gané las elecciones, paso a ser oposición, pero una posición constructiva. De hecho, en Inglaterra, que tiene un sistema distinto al peruano, se llama el gabinete a la sombra. Cuando gobernó Castillo, aquí se malinterpretó la figura del gabinete a la sombra. Se decía que Pedro Castillo tenía unos asesores a sombra escondidos que decidían lo que se debería hacer. En verdad, el llamado gabinete a la sombra en otros países es que el partido que pierde o los partidos que pierden tienen unos ministros que no llegaron al gobierno, que de alguna manera frente a una mala pata del gobierno dicen, en salud, esto es lo que se debería hacer. En educación, esto es lo que se debe hacer. Un gobierno, no para leer, sino que en esta posición tú sugieres ideas positivas. Pero aquí estamos entregados a esta lucha fratricida hasta dentro del mismo partido. Se pone a ver y hay posiciones desencontradas. Y las posiciones desencontradas son las que llevan a un polvorín.
Y me preocupa que he estado hablando con colegas del exterior y me dicen, tengo la impresión que si esto se resuelve, vamos a estar en la cancha con una guerra civil. Y ya nosotros hemos pasado una pandemia terrible con más de 200.000 muertos. Sería el colmo que nuestra gente se siguiera matando en las calles, donde, por cierto, no están ni las esposas, ni los hijos, ni los nietos de los sobrinos y aquellos que promueven la violencia callejera. Complicada la situación. Muchísimas gracias, Luis Núñez, analista político e internacionalista, para poder dilucidar todo este contexto que a nuestro país los aqueja. Muchas gracias y ojalá que estas sabias palabras puedan ser tomadas en cuenta por quienes hoy están en el poder y tienen el don para poder cambiar la situación que atraviesa el Perú. Muchas gracias, muy amable con nosotros. Gracias por tus acertadas preguntas y reflexiones. Muy bien.